de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Damos paso nuevamente a nuestro pastor Armando para la palabra de este día. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora, tanto a los que estamos aquí en el templo como a los que están allá en la transmisión, en sus casitas. Pues vamos a orar. Amado Padre, rogamos que por favor tú nos hables con poder y autoridad, sobre todo en esta tarde, en esta noche tan importante para nosotros como cristianos. Gracias por lo que hemos podido ir aprendiendo acerca de la encarnación, y que hoy, Padre, podamos pues ir concluyendo ya, Padre, con esta enseñanza. Bendícenos y permite que podamos agradecer en todo lo que vale el sacrificio que tú hiciste por nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Hay una canción, bueno, hay un cantautor mexicano, pues muy famoso, ¿no? José Alfredo Jiménez. Y fue muy famoso pues por las canciones que compuso, muy famosas, y aunque sabemos que tenía una filosofía, pues él era borracho, ¿no? Sabemos, era un hombre que tomaba bastante y todo esto. Y hay una canción en especial que no sé cómo se llama, la verdad es que no sé cómo se llama, no sé si se llame así, La vida no vale nada, pero así dice la canción, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la vida sí vale, pero si ustedes recuerdan, dice esta canción, que la vida comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Y aunque tiene pues obviamente este hombre no era cristiano, y su filosofía de vida pues era una filosofía pues no cristiana, pues tiene algo de cierto esta canción. Yo les mencionaba, ¿no?, que nosotros a veces pensamos que el sufrimiento del Señor Jesucristo pues fue solamente en la Semana Mayor, ¿no?, cuando fue crucificado, cuando fue entregado. Y a veces como que no tenemos la concepción de que el Señor también sufrió en su nacimiento. Y así es que podemos, digamos que conectarlo, hacer un paralelo con esta canción, que la vida del Señor Jesucristo comenzó llorando, y así terminó también llorando. Claro que no terminó así, ¿verdad? Porque el Señor pues resucitó y se sentó a la diestra de Dios el Padre, ¿no? Hoy vamos a ver entonces, hermanos, estamos ya en el octavo de esta serie que hemos venido viendo, la encarnación del Verbo, y como vemos aquí, se llama así: con la encarnación Jesús sufrió por nosotros. Y es lo que yo quiero que entendamos, hermanos, en este día. Vamos a darle miren, en este versículo tan pequeño, hermanos, fíjense lo que dice Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Fíjense lo que dice, ¿a su hijo qué? O sea, quiere decir que María tuvo más hijos, porque si no diría a su hijo único, ¿verdad? Pero dice a su hijo primogénito, o sea, el primero, quiere decir que tuvo más. Y lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿en dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y un pesebre, los pesebres normalmente eran hechos de piedra. Eran hechos de piedra. Y a veces había algunos que eran de madera y otros incluso que eran de metal, pero creemos, porque estaba en una cueva, ¿verdad? Y creemos que era pues un pesebre que estaba hecho de piedra. Y era un lugar que estaba sucio, era un lugar cochino, lleno de bacterias. No sé si miren, para que les quede un ejemplo así bien claro, no sé si ustedes han hecho alguna vez, sobre todo las hermanas, alguna salsa en un molcajete, o han hecho algún molido en un metate. Yo creo que sí, ¿no? Porque acá en los pueblos se acostumbra a eso. Y por más que tú laves el molcajete, por más que tú lo laves, se queda la esencia, por ejemplo, de los chiles ahí. ¿Por qué? Porque la piedra, ¿cómo es? La piedra es porosa, ¿no? Y por más que lo laves, queda, digamos, la suciedad ahí. Ahora, imagínense ese pesebre de piedra, pues estaba sucio, estaba lleno de bacterias. Entonces al Señor le tocó, pues, que le acostasen ahí, que le pudiesen poner en ese lugar. Pero vamos a ver varias cosas por las cuales digo que el Señor sufrió en su nacimiento. Vamos a ver la primera. Fíjense, dice ahí, ¿en qué dice ahí? En un vientre, y dice Mateo 1:18, dice así. Ayúdenme a leer, dice. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Que había concebido del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos y entendemos qué es la palabra concebir.
Si vamos nosotros al griego, acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra que se usa ahí para concebir es la palabra gaster. De hecho, de ahí viene la palabra gastroenterología, gastro. Y fíjense, dice ahí, la palabra gaster significa estómago, por analogía matriz, concebir, vientre, desde ser un embrión. Entonces ahí dice que fue concebido del Espíritu Santo y tuvo que estar siendo gestado 9 meses en un vientre, en un útero, como cualquier ser humano, ¿no? Y nació de un parto. Si ustedes ven ahí, vemos a una mujer que está en un parto, ¿no? Es algo muy natural, algo muy normal, aunque ahora ya se ve a veces estas imágenes, o cuando se ve a una mujer amamantando, como que ya la gente lo ve como algo morboso, ¿no? Pero en realidad son imágenes muy preciosas, son imágenes de la vida misma. Vamos a ver aquí qué es lo que sufrió cuando nació el Señor. Vamos a darle uno más. Y uno más ahí, miren, ahí está un parto, ¿sí lo ven? ¿Sí lo pueden ver bien? Es una mujer que está dando a luz, algo muy natural. Ahí está la mujer dando a luz. Y miren lo que sufrió el Señor Jesucristo, el trauma de salir de un lugar calientito a un lugar frío. Fíjense cómo es esto, ¿no? Porque en el vientre de la madre o en el útero de la madre o donde quiera que esté el bebé, en el estómago de la mamá, como quiera que se llame, la parte donde está el bebé, está calientito. Y cuando el bebé sale, cuando el bebé nace, está la intemperie, ¿qué es lo primero que siente ese bebé? Pues el frío, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, nuestra hermana Opi sabe mucho de eso, porque pues ella ayudó a traer a muchos niños al mundo, ¿verdad? Vamos a darle uno más. Aquí miren. ¿Cómo nació este bebé? Si ustedes lo ven ahí, ¿lleno de qué? De sangre y de fluidos. ¿Qué tuvieron que hacer con ese bebé? Limpiarlo, ¿verdad? De todos esos fluidos. Limpiarlo porque nació sucio. Así nacemos todos, hermanos. Aún los que nacen por cesárea nacen así, se ensucian. O están sucios, ¿no? De fluido, de sangre y a lo mejor hasta de otras cosas. No voy a hablar más de eso porque algunas personas sí saben, ¿verdad? Vamos a darle uno más. ¿Tenía qué? Y fíjense, yo estaba viendo, dice aquí, es un llanto muy importante, este llanto, porque permite que el recién nacido, o le permite al recién nacido abrir las vías respiratorias y despejarlas al expulsar los vestigios del líquido amniótico y otras secreciones, además de empezar a respirar por sí mismo, porque dentro del útero materno el oxígeno le llegaba a través del cordón umbilical. Entonces es muy necesario que el bebé, ¿qué? Por eso habíamos visto, ¿no? Algunas imágenes, ¿qué le hacen al bebé? Algunas enfermeras o los doctores, ¿qué le hacen al bebé? Algunos lloran, yo creo que ya por el puro frío, de manera natural, pero a veces le dan a lo mejor le pegué muy fuerte, ¿no? Y entonces se escucha, bueno, no sé cómo hacerle, pero... Porque nació como cualquier, ¿qué? Como cualquier ser humano. Entonces, ¿sufrió en su nacimiento, sí o no? Sí. Vamos a darle ahí una más, por favor, hermano. ¿Qué más sufrió? Sufrió todo lo que un bebé sufre. Miren cómo dice Lucas 2:7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y esta frase me encanta, por eso la subrayé. ¿Y lo envolvió en qué? Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dale uno más, hermano, ahí. Tuvo que ser limpiado y cambiado. Como todos los bebés, como todos los seres humanos, tienen necesidades fisiológicas. Y se hacía pipí, y se hacía popó, y tenían que ¿qué? ¿Qué pasa con un bebé cuando se hace pipí o popó? Pues hay que cambiarlo, ¿verdad? Desde la... ¿Cómo se llama? Ustedes saben, ¿verdad? La primer poposita que hace el bebé. El meconio, ¿verdad? Esa palabra me da mucha risa, ¿verdad? Y a los bebés hay que cambiarlos porque se rozan, porque lloran, cuando ya están hechos pipí o popó, y hay que ponerle su pañalito y hay que cambiarlos. Y ahí dice, ¿verdad? ¿Y lo envolvió? Claro, los pañales pues no eran desechables como ¿verdad? O los pañales eran de tela, ¿no? Vamos a darle uno más. Dice ahí, fíjense, Juan 1:2. ¿Se acuerdan que ya vimos y estudiamos acerca de esto? Dice, era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del Verbo, está hablando de Jesús. Y nosotros estamos viendo la encarnación del Verbo. Entonces está hablando, en el principio era con Dios. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, de ser creador, allá vimos en Génesis, ¿no? Que en Génesis aparece el Verbo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, vamos a darle uno más.
A un bebé, ¿qué hay que hacer? Fíjense, él que fue el creador de todo, ¿qué había que hacer con ese bebé? Dormirlo, ¿verdad? A la ruru niño, a la ruru ya. Y a veces no se quieren dormir los ingratos bebés, ¿verdad? ¿A cuánto les ha costado trabajo dormir a sus bebés? Yo me acuerdo que incluso a veces mi hija, la grande, teníamos que sacarla en el carro para que se arrullara. Y a los bebés, pues hay que dormirlos, hay que arrullarlos. Fíjense, él era el creador, fue el creador de todo lo que existe. Y su madre tuvo que arrullarlo. Uno más. ¿Darle de qué? A un bebé le tienes que dar de... Y al Señor Jesucristo su mamá le tuvo que dar de comer. Él que era el sustentador de todo, el que creó todo el universo, todas las cosas por él fueron hechas. Había que darle su lechita. ¿Y ustedes han escuchado cómo llora un niño cuando tiene hambre? Hay que darle de comer. Aquel que es el sustentador de todo. Uno más, por favor, aquí. Había que moverlo, ¿verdad? Y no se pueden desplazar por sí mismos los bebés. Hay que llevarlos de un lugar a otro, cargándolos. A veces ya no se quieren estar aquí acostaditos. Y hay que llevarlos en la carriola o transportarlos. Llevarlos. Él que era el creador de todo. ¿Sí se imaginan eso? ¿Sí pueden imaginarse eso, hermanos? A mí me causa un impacto tremendo. Que Él, siendo Dios, se encarnara, se humanara para vivir todas estas cosas, para sufrir todo esto. Vamos a darle uno más. Sufrió también en lo físico, ya vemos también en la cruz, pero eso fue cuando murió. Pero aquí en su nacimiento, miren lo que dice Lucas 2:21. Ayúdenme a leerlo, ahí está, hermanos. A los 8 días llegaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le puso antes de ser nacido. Y vamos a darle uno ahí. Tenía que ser circuncidado al 8º día. Y una vez ya decía yo en unas predicaciones anteriores, cuando hablábamos acerca de la ciencia, de cómo la Biblia es respaldada por la ciencia, y cómo realmente, ¿dónde se dio esto de la circuncisión? ¿Aquí en el Nuevo Testamento o dónde se dio? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces, no sé si ustedes sepan que obviamente la circuncisión es una operación, aunque es una operación menor, pero es una operación. Y una persona se puede desangrar. Y no sé si ustedes sepan y se acuerdan de eso que yo decía, que en el 8º día, y los científicos dicen esto hoy en día, es cuando el bebé produce más proctombina, que vendría siendo la vitamina K, y que vendría siendo esta situación para poder coagular la sangre. Entonces por eso tenía que ser en el 8º día, justamente en el 8º día, porque ahí cuando se hacía la circuncisión, pues obviamente no se desangraba, porque le ayudaba a la coagulación. Ahora, vamos a darle uno más aquí. ¿Qué es en sí la circuncisión? Aquí pues estamos hablando de cosas naturales, a veces no estamos acostumbrados a hablar así de este tipo de cosas, pero realmente era cortarle un pedacito de pellejo, de carne, del pene, del prepucio, y era con fines realmente pues espirituales, con fines también religiosos, porque recordemos que todos aquellos que eran circuncidados pertenecían al pueblo de Dios. Eso distinguía a los del pueblo de Dios. Solo los judíos se circuncidaban, ninguna otra nación se circuncidaba. Hoy es una práctica que incluso los doctores hacen a cualquier niño, y yo veo que cada vez la hacen menos. Los doctores no la necesita, y entonces no le hacen la circuncisión. Pero ¿en qué consiste? Bueno, vamos a darle aquí uno más. Es doloroso y es molesto, porque ¿qué hace la circuncisión? Ya vimos. Corta un pedacito del pene, ¿no? De la carne, del pellejo. Y obviamente, imagínense, en esa época no había mejoralito, ni había tempra, ni había ninguna medicina. La medicina estaba en sus albores, ¿no? Y es bien curioso, ¿verdad? Porque ¿quién relata este acontecimiento? Lucas. ¿Y qué era Lucas? ¿Se acuerdan ustedes? Lucas era un médico y por eso él relata este tipo de cuestiones, este tipo de detalles muy importantes. Entonces el Señor Jesucristo, aún siendo bebé, sufrió esta situación, sufrió físicamente, le dolió, estaba molesto, no sé por cuántos días. Imagínense, si aquí cuando le hacen una operación y te dan antibióticos y te dan para el dolor y antiinflamatorios, en esa época no había nada de eso. Dicen allá en el pueblo era raíz.
a lo pelón, así era. Vamos a darle uno más. Sufrió también persecución, inmigración y pobreza. Mateo 2:13, ayúdenme a leerlo. Hermanos, ¿cómo dice? Después se partieron ellos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Se acuerdan? Estamos en Mateo 2 y ese pasaje es el único evangelio que lo narra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué relato, qué acontecimiento pasó aquí? ¿Quiénes vinieron? Lo acabamos de ver en los martes y los jueves. Los sabios de Oriente, ¿verdad? Que por cierto ahorita cantamos en el himnario y el himnario está mal. Habría que corregir esa parte, ¿no? Porque dice Reyes Magos, habría que corregir esa parte. Solo magos o sabios de Oriente o los magos del Oriente, porque no eran reyes en realidad. Pero vinieron buscando al Señor Jesucristo, no lo encontraron. Pero ¿quién se quedó turbado? Dice la Biblia que Herodes se quedó turbado y Jerusalén también con él. Porque Herodes, cuando escuchó que venían a buscar al rey de los judíos, él realmente no era rey de los judíos. Lo habían impuesto porque él ni siquiera era judío, él era idumeo. Entonces él como que se espanta y dice, ya vino el verdadero rey de los judíos. Y sabemos qué iba a hacer él, ¿verdad? Iba a mandar a matar ¿a quiénes? A todos los niños, a los inocentes, ¿no? Que por cierto se celebra ya en algunos días, ¿no? El 28 de diciembre, en 4 días. Inocente palomita, no se dejen engañar, por eso les recuerdo, ¿verdad? ¿Para qué? Pero aquí el ángel del Señor les advirtió a quiénes. Que ya no, que no regresaran, ¿verdad? Y que se fueran ¿a dónde? Y si hiciéramos aquí un estudio geográfico, orográfico de lo que tuvieron que recorrer, pues nos daríamos cuenta realmente, ¿le puedes dar uno ahí, hermano? Que hubo una incomodidad en el viaje, porque tuvieron que caminar en el desierto, quizá en alguna bestia, en algún burro, no sé, en alguna bestia, porque María no podía. ¿Qué hay en el desierto? Ahí dice, ¿verdad? Claramente. En el día hace un calor abrasador. Hay desiertos donde hay temperaturas de más de 40 grados centígrados. En el día, en el calor. Movimientos bruscos. Imagínense, iban en la bestia y el niño. Ustedes han viajado. A mí me tocó, fíjense, en una ocasión hicimos un viaje con una iglesia. Hicimos un viaje en un autobús hacia Chiapas. Y hacía mucho calor. El autobús no tenía aire acondicionado. Y iban 2 bebés. No, hombre, era una cosa tremenda, ¿no? Lo que se escucha ahorita aquí no es nada con lo que escuchábamos ahí en el camión, ¿no? Algo tremendo, algo tremendo, porque los niños iban incómodos, iban, imagínense al bebé, al niño, ¿no? Dale uno más aquí. ¿Qué pasa en las noches en el desierto? Hay un frío extremo, incluso hasta de temperaturas que pueden llegar al 0. Ajá. Imagínense el cansancio, la molestia, todo lo que pasó el Señor. Pero vamos a darle uno más. Vivió en una ciudad de gentiles y clase trabajadora. Mateo 2:22 dice: Pero oyendo que Arquelao reinaba en el lugar de su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Fíjense, ya le dijeron, pues ya murió Herodes, ya no hay problema, pero ahora el que va a reinar es ¿quién? Su hijo. Y entonces le da temor regresar allá y entonces va ¿a dónde? ¿A la región de qué? Para que se cumpliese la escritura y se dijese del Señor que era un Galileo, específicamente que nació en Nazaret, para que fuera conocido así, ¿no? Y fíjense aquí, hermanos, vamos a darle uno, por favor, hermano. Era una ciudad de trabajadores y pecadores, era una ciudad, vamos a llamarle así, de lo más vil, una ciudad donde había precisamente una clase de gente pues muy baja. Había pescadores, había carpinteros, había gente de la más baja calaña, vamos a llamarle así. Y ahí le tocó criarse, no le tocó nacer ahí, pero le tocó criarse ahí. Miren, vamos a darle uno más acá. Le tocó también sufrir porque nació en una familia de bajos recursos, en una familia pobre. ¿A qué se dedicaba la familia del Señor Jesús?
Ahora, hemos visto aquí que los carpinteros no solamente eran personas que trabajaban con la madera. Los estudiosos saben de esto, saben que la palabra incluso para carpintero que se usa en griego es la palabra que se usaba para albañil. O sea, trabajaban la madera ciertamente sí, pero también trabajaban la albañilería, y ustedes saben que ese trabajo es un trabajo muy pesado. Ahora, fíjense cómo cuando no es que a ellos les surtieran la madera, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer ellos para cuando tenían que hacer algún mueble? Tenían que ir a talarla, tenían que ir a cortarla a los bosques y cargarla y traerla. Era un trabajo muy pesado. Entonces, aún en su infancia, no solo de pequeñito, de bebecito como lo vimos aquí, sino en toda su infancia le tocó sufrir. Hoy por ejemplo vemos, ¿no?, que a nuestros niños pues están muy mimados. A nuestros niños les damos muchos regalos, les hacemos, sobre todo en estos días. Pero ¿ustedes creen que en esta familia había recursos? ¿Y por qué pasó todo esto, hermanos? ¿Por qué el Señor hizo todo esto? Y eso es lo que yo quiero que veamos acá. Vamos a darle uno más. Y uno más ahí. Para que tú y yo tengamos, ¿cómo dice ahí? Hoy se supone, y espero que así sea, que cuando nos vayamos de acá, y aquí vamos a cantar ese himno al rato con nuestras velitas, con las luces apagadas, algo muy simbólico, algo muy significativo. Pero en nuestras casas vamos a tener esa paz, esa tranquilidad. ¿Amén? Pero ¿por qué podemos cenar en esta noche? ¿Por qué podemos estar tranquilos y en paz esta noche? Porque Jesucristo vino a sufrir por nosotros, aún desde su nacimiento. Y miren, vamos a darle uno más aquí. Para darnos salvación y vida eterna. Eso es lo más importante. Él se vino a manifestar, se vino a hacer carne, se vino a ser hombre, se vino a humillar, para darnos salvación y vida eterna. Eso es lo más importante, hermanos. ¿Amén? Eso es lo más importante, para darnos salvación y vida eterna. Y con esto quiero concluir. Él nos redimió. Y quiero que entiendan bien este término, esta palabra redimir, porque así dice la Escritura, que Él nos redimió. A eso vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos, pero la salvación se hizo extensiva a todos los gentiles, que somos nosotros, porque nosotros no éramos pueblo de Dios, o sí éramos pueblo de Dios, pero ahora somos el Israel espiritual, ahora sí somos pueblo de Dios, y Él nos redimió. Y esa palabra redimir es la palabra exagoraxo, que significa sacar. Yo se las explicaba una vez. Ágora era el mercado donde se vendían los esclavos, otras cosas, pero se vendían los esclavos. Ex es extraer, nos sacó del ágora, nos redimió, nos sacó de la vida de pecado en la que vivíamos, y nos dio salvación y nos dio vida eterna y perdón de pecados. Amén. Eso es lo que estamos celebrando, hermanos. Por eso a lo largo de todas estas predicaciones de martes y jueves que hemos explicado lo que significa la Navidad, lo que significa Santa Claus, los Reyes Magos, las esferas, el pino, todas estas cosas, es para que nosotros vayamos quitando toda la paja que nos estorba y podamos llegar hasta el pesebre. Ahora, el Señor Jesucristo se manifestó como niño. No llegó de la edad de 30 años y comenzó su ministerio. Nació, ya lo vimos. Claro, no se quedó niño. También hay que tener cuidado con eso, porque hay personas, ¿verdad?, que lo andan arrullando y al niño, y siguen adorando al niño, ¿no? Muchos lugares siguen adorando a los niños. Él creció, tuvo un ministerio y vino a desarrollar ese ministerio en favor de nosotros. Vamos a darle las gracias a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu favor, porque viniste a encarnarte, porque viniste a hacerte humano, porque siendo el Verbo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo lo que existe, el sustentador de todo lo que existe, no te aferraste a ello, sino que te despojaste y te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque hoy hemos entendido también en esta predicación que aún en tu mismo nacimiento, Señor, sufriste muchas cosas. Aún en tu infancia sufriste muchas cosas por cada uno de nosotros. Eso es lo que significa la Navidad. Para nosotros es lo que significa la Navidad. Para muchos es gozo, es fiesta, son posadas, son borracheras, son dulces, es dinero. Pero para nosotros significa la salvación que no puede ser comprada ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de ese Cordero
que fuiste tú, Señor Jesucristo. Muchas gracias y te alabamos por esta noche tan especial para nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, continuamos puestos de pie. Y en respuesta a la palabra que nos acaba de dar nuestro pastor, vamos a entonar el himno número 137, Tú dejaste tu trono. Gloria a Dios. Seguimos de pie, hermanos. Es momento de ofrendar y diezmar lo que corresponde a nuestro Señor. Y vamos a entonar el himno 437, Dadores Alegres. No.
a orar, hermanos, por estas ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias por estas ofrendas recibidas en este día, Padre. Es de lo tuyo, Padre, que te corresponde. Gracias porque tú siempre provees los hogares de cada uno de mis hermanos y porque dispones en su corazón el ofrendarte, Padre Santo. Bendice a mi hermana tesorera, que es la administradora de estos dineros. Que tú los multipliques, que tú fructifiques, Señor, el trabajo de cada uno de mis hermanos, Padre, y que sigamos ofrendando con amor y con gran disposición para tu obra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, y vamos a hacer la oración final y la bendición apostólica con nuestro pastor. Estemos en pie, hermanos, para hacer la oración final y recibir la bendición pastoral. Y vamos allí en nuestras casitas también. Pónganse en pie, hermanos, y vamos a orar y a recibir esta bendición final. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado de escuchar tu palabra, de cantarte, de adorarte, de orar, de interceder, Señor. Hoy estamos intercediendo por todos los que están enfermos, por todos los que están pasando por momentos difíciles, por los que no tienen, Señor, una economía saludable. Que tú seas, Señor, el que proveas a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros seres queridos. Te rogamos que así sea, Señor, que tú nos prosperes y nos bendigas. Y ahora, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con todo el pueblo del Señor, ahora y por siempre. Amén y amén.